despachos, ¿no? Básicamente eso. De esa forma es que veo las variables para medir su desempeño. Ya, señora Mari. Y con la segunda pregunta, en cuanto ¿qué seguimiento usted le da a la gerencia a estos indicadores de desempeño? O sea, ¿cuál es el seguimiento que usted le realiza, ¿no? Para que se dé el desempeño. Diariamente se tiene que reportar las ventas, la documentación emitida, la conciliación de bancos. Esos son los seguimientos que se hacen, ¿no? Control, que básicamente es un control del desempeño diario, por haber cumplido con las tareas encomendadas. Y mi tercera pregunta, en cuanto a los colaboradores, ¿obtienen ciertos incentivos por su trabajo? O sea, muy adicional a su remuneración. Sí. Hay unos bonos de productividad según el desempeño. Y, por ejemplo, la pregunta 4. ¿De qué forma su empresa se asegura que los trabajadores conozcan los objetivos como la misión, la visión y los valores de su empresa? La forma en que nosotros, es la forma en que nos comunicamos diariamente. Nosotros siendo una empresa, bueno, si bien yo tengo varios años en el mercado, en la venta de los productos que nosotros comercializamos, nuestra empresa con esta razón social es nueva, entonces es una empresa que es joven todavía, entonces la comunicación en nosotros es ahorita la comunicación diaria es la forma de nosotros poder hacer que conozcan los trabajadores cuál es nuestra misión, ¿no? Sobre todo explicándoles y conversando acerca de cómo debemos llegar a los clientes, que para nosotros es lo más importante, ¿no? Quedar bien con los clientes, que nuestra imagen siempre se vea fortalecida en la puntualidad de nuestros despachos, en la honestidad de nuestras entregas, en decir la verdad cuando nos enfrentamos con algún problema y tenemos que decirles que de repente puede haber alguna demora, pero siendo honestos con el cliente. Entonces, el día a día hace que los mismos trabajadores, que somos un grupo pequeño, pero importante porque cada uno abarca un área de la empresa que, o sea, es fundamental. O sea, cada trabajador es fundamental en el sitio que ocupa, ¿no? En la tarea que se desempeña. Y, por ejemplo, señora Mari, ¿usted qué valores consideraría fundamentales dentro de su organización? O sea, los valores de su empresa, ¿no? Definitivamente son la puntualidad, el respeto mutuo entre trabajadores, ¿no? Entre los colaboradores dentro mismo de la empresa, que se va a ver reflejada hacia los clientes, y la honestidad sobre todo, siempre es el respeto, ¿no? Los valores que vienen definitivamente básicos desde casa, ¿no? Que se tienen que ver replicados también acá en la empresa. Y usted, así fundamentalmente, ¿qué estrategia utiliza usted como gerente para lograr el objetivo de la empresa? Las estrategias primero son frente a nuestros trabajadores, o bueno, definitivamente ante los clientes, siempre hacemos un estudio de cómo estamos en el mercado, sin ponernos en comparación con otros, porque justamente nosotros nos centramos en nosotros como empresa, o sea, hacia adentro, no
comparándonos comparándonos siempre con, que hacen la mayoría de empresas, comparándose siempre con las demás, sino nosotros queremos ser estamos desarrollándonos siendo una empresa totalmente diferente a las demás, dando un servicio, o sea, somos una empresa con personalidad, no copiando a los demás. No copiamos a los demás, tenemos nuestra propia personalidad, tenemos nuestra propia forma de trato con los clientes, que es súper personalizada, que los hacemos amigos a los clientes, son nuestros amigos, son nuestros socios. E igualmente los trabajadores, no se convierten no son colaboradores, no son socios de la empresa. Y eso es a lo que queremos jugar, esa es nuestra estrategia. Al ponerse la camiseta, los colaboradores y los mismos clientes nos fortalecemos, nos hacemos uno solo en realidad. Eso es lo que queremos lograr y a lo que nosotros estamos empeñados y trazando ese camino. ¿Y cuál es el reto para usted? O sea, ¿no? Se podría decir, ¿no? Al momento de dirigir su equipo de trabajo. El reto más que nada es lidiar siempre más que nada con las habilidades blandas, que son, o sea, las emociones de cada trabajador, que implica siempre la experiencia que han tenido de repente en sus estudios, ¿no? O en sus casas. Entonces es lidiar siempre con la personalidad de cada uno y poder trabajar un grupo humano en que todos nos podamos llevar bien, que es difícil a veces por el mismo afán de lograr los objetivos del día a día, pero ese es el reto diario. Y en cuanto a los clientes, el reto definitivamente es más que el servicio, porque creo que todas las empresas nos empeñamos por dar el mejor servicio posible dentro de las posibilidades, pero siempre tiene que ver con el precio que nosotros podamos darle a los clientes. Finalmente, el cliente siempre quiere un buen servicio y un buen precio. Ese es el reto continuo. En cuanto al desarrollo laboral, ¿desarrolla objetivos como a corto, mediano plazo para la gestión del talento humano? O sea, básicamente hacia sus trabajadores o colaboradores. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Utilizas estrategias de medición a corto, mediano plazo para la medición del talento humano? Por decir, ¿no? Premios al mejor trabajador del mes, por decirlo. No, porque todavía somos una empresa pequeña realmente, pero los incentivos sí de la productividad la productividad se mide en las ventas mensuales. Entonces eso es, los mismos trabajadores se dan cuenta cuando hay meses que son difíciles, ¿no? Que las ventas no están tan buenas como uno quiere. Entonces, justamente en esos meses, de repente no hay un bono, pero de repente podemos salir a almorzar a la calle, de repente, no sé, un compartir pequeño, algo. Ese es un incentivo porque de todas maneras siempre tratamos de sentirnos bien, ¿no? Como una familia, como te dije. Ahora, si es que tenemos ventas buenas, también los colaboradores se ven afectados con esa productividad, ¿no? Y usted como gerenta, ¿de qué manera usted designa las funciones dentro de su empresa en cuanto a los trabajadores, ¿no? O colaboradores? De acuerdo, bueno, nosotros como somos una empresa netamente de ventas, entonces nosotros tenemos un área administrativa que ve todo el área contable, el área de venta directa con el cliente,
o sea, trabajan, ¿no? O sea, según comisiones, y el personal que es de despacho. Ajá. Y, por ejemplo, ¿de qué forma usted logra lidiar con los conflictos de comportamiento dentro de su empresa? Bueno, siempre es la comunicación, aconsejando a los colaboradores de que cuál es el comportamiento, que de eso depende el desarrollo y la continuidad como trabajadores de la empresa. O sea, no es posible trabajar en un ambiente donde hay conflictos. Entonces, de eso depende también la permanencia en la empresa. Entonces, sí se les conversa, se les habla, se les da las oportunidades para que ellos puedan cambiar en algún momento si es que hay un conflicto, algún roce, ¿no? Cada uno tiene que tener su forma de ser, conflictos en el día a día por el acaloramiento de que todos queremos que todo salga bien, y de ahí tienes que saber controlar eh, las personas tienen, o sea, los trabajadores tienen que saber lidiar pues, cada uno con su forma de ser, porque todos tenemos diferente personalidad, ¿no? Pero siempre es conversar y en todo caso siempre la parte más dura es llegar a un memorándum, ¿no? Que eso te lleva ya con 3 memorándums significa ya un despido, ¿no? Si es que es una persona con la cual uno no puede lidiar, cosa que simplemente no puede, ¿no? Ya, una pregunta más. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de liderazgo que utiliza usted como gerenta para que le permita alcanzar los objetivos requeridos? Lo que siempre mi perfil como gerente es comunicar siempre a las personas que me acompañan en esta empresa, en este proyecto, a lo que queremos llevar, nuestras metas, es siempre decirles cuáles son las ventajas y desventajas digamos, un grupo humano, siempre de la mano, o sea, todos juntos, y por el tiempo, o sea, que todos podamos seguir con mucho tiempo de empresa, dado que ahora los jóvenes siempre quieren estar cambiando, o sea, probando diferentes alternativas, no de todo tipo, incluso las empresariales, ya no es como en tiempos atrás que los colaboradores podían permanecer en un trabajo, en una empresa durante toda su vida. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Por una parte eso puede estar bien porque tú puedes, a través de cambiar de ambiente laboral, puedes adquirir nuevas experiencias y aportarlas en una u otra empresa, pero también a veces no es tan bueno porque Puntos no compartidos con logras respecto al cargo del enraizar y gerente. no logras definitivamente ponerte toda la camiseta del sitio donde estás, porque no logras solidificar algo que estás buscando, ¿no? Y nosotros siendo una empresa joven podemos crecer todos juntos, ¿no? Como te digo, mi sueño es que todos seamos socios de esta empresa, ¿no? Que todos podamos crecer, que nosotros podamos tener sucursales, que cada colaborador se convierta en un administrador de su área, en lo que está, y todos podemos ganar. Todos juntos podemos crecer, todos juntos podemos ganar. Y usted, como líder, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se considera usted como líder? ¿Cómo me considero? Trato de ser siempre, trato de ser, no puedo considerarme yo misma, tendría que decir las personas que trabajan conmigo, pero
yo lo que trato de ser es una persona empática, ¿no? De la cual pueda enseñar, trato de volcar todas mis experiencias para las personas más jóvenes, los trabajadores, para que ellos a partir de ahí puedan entender cuáles son los pros y los contras de ser independiente, ¿no? Y a partir de eso ellos puedan también evaluar en algún momento hacia su propio futuro de seguir, que sigamos juntos, o que ellos mismos puedan emprender independientemente también, crecer, ¿no? Entonces, ya luego de eso ya las personas evalúan, ¿no? Ya, le voy a dar el pase a mi compañero Cristóbal para que le pueda realizar las siguientes preguntas. Compañero Cristóbal, ¿te escucho? Sí, le escucho. Bien, buenas noches, señora Mari. Voy a proseguir con las preguntas que me quedan. Buenas noches. Sí. Y la pregunta que sigue, ¿cuáles son tus competencias con respecto al cargo de gerente? Bueno, yo tengo un diplomado de administración de empresas en UCAE, ¿no? Pero que los estudios, te puedo decir que yo he aprendido más que nada en la práctica con mi esposo, porque mi esposo ha trabajado en este negocio, ya tiene 40 años en el mercado como gerente, entonces yo he aprendido mucho de él. En realidad, he logrado capacitarme y obtener más experiencia con él en este campo, ¿no? De las ventas. Claro. De las ventas y de poder gerenciar mi propia empresa. Sí, entiendo. ¿Y podría mencionar un ejemplo donde da solución a un error sobre lo planificado? Un ejemplo, dar una pregunta. Le repito la pregunta ya. ¿Podría mencionar un ejemplo donde da solución a un error sobre lo planificado? Es decir, no, ya se había planificado algo que se tiene que hacer durante un periodo de tiempo y cómo podría solucionar ese error. Por ejemplo, considerando dentro de las 4 funciones dentro de la administración que está, ¿no? Planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Y ¿qué pasa si hay un error en lo planificado? A eso sí, claro. Lo que pasa es que como nosotros somos ventas, entonces más se da siempre en la producción en las fábricas, ¿no? Nosotros, netamente somos, compramos y vendemos. Pero te voy a dar un ejemplo, por decir, en el mes de enero tuvimos un accidente grave de uno prácticamente era el único camión, porque somos una empresa que recién está creciendo, estamos funcionando desde el año 2020, o sea, tenemos poco tiempo, 3 años con esto. Y en enero de este año tuvimos un grave accidente con un camión, se descarriló prácticamente y chocamos contra tres camiones casi delante de nosotros. Entonces no teníamos cómo repartir la mercadería, porque era nuestro único camión. Habíamos adquirido uno que lo estábamos modificando y haciendo. Entonces, justo a los 3 días se cerró nuestro local porque estaban haciendo obras públicas fuera de nuestro local. Entonces era como que nos llegó todas las malas. Tenemos cuentas por pagar, porque tenemos préstamos, teníamos que recibir en mercadería de los proveedores, ¿no? Entonces, ¿en qué local lo vamos a recibir? Era un caos en ese momento, ¿no? Que nadie se lo espera. No tenemos local y no tenemos cómo repartir. Entonces, un día ya nos calmamos, entonces pensábamos que las cosas iban muy serias, que nos íbamos a pico en ese momento, y tomamos la decisión a conversar
conversamos con los clientes de lo que nos había sucedido, dijimos, bueno, por favor, espérenos, nos vamos viendo, no vamos a entregarlo inmediatamente, vamos a demorar un día de un día para el otro, y lo que vamos a hacer es entregar desde la fábrica, contratar un carro, buscamos en el mercado cuál era el flete que podíamos conseguir más barato, ¿no? Que nos sirviera en ese momento, porque estábamos con muchos gastos del accidente, teníamos que pagar local, teníamos que reparar el camión que prácticamente era como comprar uno nuevo. Entonces contratamos un flete o hacíamos que los clientes vayan a recoger a la misma fábrica, ¿no? Entonces todo lo hacíamos directo y dejamos la mercadería que teníamos estoqueada con el local cerrado porque no podíamos ni sacar mercadería del local. Se tomó la decisión de conversar con los clientes también, de que se iba a demorar esto 2 semanas y esa mercadería la tuvimos que prácticamente poner casi a costo con un mínimo margen de utilidad para que apenas se abra, esa mercadería iba a ser de los clientes que le habíamos vendido. Entonces, o sea, se cerró y con esa propuesta nos pudieron esperar esa mercadería que prácticamente ya estaba vendida, pero estaba aguantada, y mientras tanto seguimos vendiendo lo que teníamos, o sea, directo de fábrica a local, y esforzarnos en vender esa cantidad, porque de fábrica es que tenemos que mandar toda una carga completa que a veces los clientes no quieren, pues, ¿no? Entonces llega justamente al local para ir repartirlo por medidas o por cantidades. Entonces lo que hicimos es despachar cargas completas y cerradas, ¿no? Y Claro, bajábamos un poco el costo para que eso pudiera salir de esa forma, y de esa forma pudimos nosotros mantenerlo durante 2 meses que estuvimos prácticamente de parada. Si no hubiéramos dado soluciones en ese momento a las 2 problemáticas formas que se nos vinieron, ¿no? Que ha sido este año justamente. claro. Y ¿cómo sabe usted si su direccionamiento es adecuado dentro de su empresa? Porque nosotros en la parte contable y administrativa tenemos los medidores que son los ratios, que esa área sí la ve mi asistente junto con el contador, ¿no? Y hacen el estudio de las ventas, ¿no? Ya en números o sea, reales. Entonces es como nosotros nos damos cuenta y podemos proyectarnos hacia a qué podemos apostar, si podemos apalancarnos para sacar un préstamo para adquirir, qué sé yo, un local o una nueva unidad, ¿no? O proyectarnos a qué es lo que vamos a hacer para el siguiente año. Claro. ¿Y cambiarías algunas cosas dentro de la organización o su empresa, ¿no? En este caso, para el buen funcionamiento. Si fuera así, ¿cuáles serían? Las medidas, Sí, si cambiaría algunas cosas, ¿no? Dentro de la empresa, de su empresa, ¿no? Para un buen funcionamiento. Si, si fuera así, ¿cuáles serían las cosas que sí. cambiaría? Que sería conveniente en este caso, ¿no? Cambiar. Básicamente lo que nosotros cambiaríamos sería el adquirir realmente un local que nos permita un poco más comodidad, ¿no? Que, o sea, eso sí te va a dar de todas maneras en el futuro próximo. Pero estamos avanzando realmente con pasos seguros, o sea, de poco a poco, no abarcar, meternos en proyectos que no podamos manejar. Estamos viendo, o sea, pasos seguros de poco a poco. ¿Y de qué manera dirige usted su empresa en cuanto a la dirección de la empresa, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, es el estar, la comunicación básicamente, es la comunicación, yo ya conozco el mercado, es hacer, o sea, decir qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que tratar a los clientes,
cuándo podemos dar algún tiempo para dar créditos, ¿no? Cuántos días, a quiénes estamos dirigidos, a quiénes o sea, sí debemos venderle, a quienes no, porque a veces también hay clientes a los que nuestro sector de venta no es o sea, a todos los usuarios, sino nosotros estamos sectorizados hacia un mercado de mayoristas, ¿no? Sí. Y con esta última pregunta, ¿qué recomendaría como gerente usted a tener en cuenta en un emprendimiento? Yo creo que, o sea, el buen criterio primero, o sea, es de hecho lo que ustedes están haciendo es saber manejar la organización y administración de una empresa, porque sin el orden y la parte administrativa realmente, o sea, es importante, no podríamos nosotros, o sea, emprender, o sea, de forma empírica es bien complicado, ¿no? Entonces, es saber manejar los criterios, ¿no? Los criterios, saber manejar en realidad las fortalezas y las debilidades que cada empresa emprende, ¿no? Saber con qué cuentas y principalmente con qué personal cuentas, con qué personas, eso es importantísimo. Y el capital humano para mí es más importante incluso que el capital monetario. Claro. Creo que son todas las preguntas. Lo voy a pasar con mi compañera. Bueno, señora Mari, le agradezco por su tiempo valioso. Señora Mari, muchas gracias de verdad en mencionarnos, ¿no? Su aporte, su conocimiento, porque yo sí sé, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo en el mercado, señora Mari. Muchas gracias por su tiempo. Ojalá que los haya ayudado en algo. Gracias, no, señora Mari, mucho. Gracias, señora Mari. Adiós. Gracias, señora. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Adiós.